ella es infectóloga. Gracias, doctora, por permitirnos conversar con usted. Además, en un emblemático lugar de nuestra ciudad de Caracas, como lo es el Hospital Universitario de Caracas, mejor conocido como el Hospital Clínico Universitario, donde se encuentra usted trabajando en este momento. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por tu invitación. Doctora, en principio, quiero hablar del tema del coronavirus. ¿Por qué razón? Porque efectivamente hemos visto cómo se ha incrementado el número de víctimas. No lo he comentado todavía, es decir, no he leído nada al respecto, pero efectivamente en el día de ayer hubo un incremento impresionante de 254 muertes, más por lo que se estaría hablando de 1.367 personas que habrían muerto, digamos, de forma oficial. Y es un poco lo que le quería preguntar, doctora, porque no sabemos si realmente estas son cifras porque la ofrece el propio gobierno chino, no sabemos si estas son cifras reales. ¿Puede ser mayor el número de víctimas en el mundo por este virus, doctora? Bueno, fíjate que es una pregunta muy interesante porque registrar casos de enfermedad no es muy fácil. Primero porque en estos casos la mayoría de las personas que se enferman son enfermedades leves a moderadas y muchas de ellas ni siquiera consultan a los médicos y no quedan registradas. Después de eso están los portadores asintomáticos, que son los que transmiten enfermedad sin necesidad de ser diagnosticados. Entonces esos tampoco quedan registrados. Y por otra parte, hay un subregistro que tiene relación con que lo único que se está reportando son los casos confirmados de la enfermedad. Los casos sospechosos en donde no se realiza confirmación no están siendo reportados sino a partir de ayer. Fue la primera vez que empezaron a reportar casos sospechosos en base a radiografías del tórax, o sea, de las imágenes características de la enfermedad en las radiografías. Entonces, eso aumentó en un número importante el número de reportes. Sin embargo, tú te das cuenta de que el número de fallecimientos permanece como estable en el tiempo. Okay. Empezaron los números como a estabilizarse y empezaron, en vez de 3.900, reportaban 3.600, después 2.900 y así era como una falsa sensación de que la epidemia estaba mejorando. Entonces empezaron a mejorar los criterios de reporte de casos, que algunos de los países han criticado un poco eso, porque no nos da la verdadera imagen de lo que está sucediendo. Sin embargo, nosotros sabemos pues que hay una alerta epidemiológica y que debemos estar muy pendientes de todos esos datos. Claro. Ahora, doctora, en China viven millones de personas. O sea, estamos hablando no de millones, estamos hablando de miles de millones de personas. Sí. Pudiéramos incluso hablar de millones de contagiados o como dice, o debemos respetar lo que dice el Consejo Chino de Salud, de que hay pues solamente miles de personas que pudieran estar infectadas en ese país, donde básicamente se ha reportado la mayoría de los muertos, aunque ya se reportó uno en Japón. Sí, fíjate que eso también es importante aclararlo, porque el R0, o sea, la cantidad de pacientes que pueden ser contagiados por una persona, se ha calculado aproximadamente en 2 a 3 personas por cada uno que está diagnosticado. O sea que la cifra real, entre comillas, que tampoco sería a lo mejor la verdadera, sería como aproximadamente el doble o el triple de lo que está ahorita reportado. Pero digamos que eso es un número que ya uno sabe que existe, pues no se sabe la cifra exacta, pero más o menos uno tiene el cálculo de que eso puede estar sucediendo. Sí. Es difícil en un país como China, en un país como Venezuela, por ejemplo, donde la información epidemiológica es clasificada y solamente está en manos de pocas personas, de verdad decidir cuándo algo es verdadero o si está modificado. Es muy difícil decirlo, pero uno tiene que ir sobre la base de que la cifra no es verdadera y también desde el punto de vista de que no todos los casos son reportados, como te decía antes. Hay muchos casos que no están reportados porque no consultan al médico, porque el médico no los registra, porque el registro se pierde, porque hay muchas razones por las que no se reportan todos los casos. O sea, nosotros sabemos que hay un subregistro de casos y lo que nosotros estamos pensando aquí en Venezuela, digamos que no tenemos ninguna experiencia con el coronavirus, pero tenemos mucha experiencia con influenza, por ejemplo, es que la epidemia podría comportarse como se está comportando la epidemia de influenza en este momento.
Claro, y podría haber la confusión de que es una Exactamente. cosa o la otra. Y por eso, hablando ya de Venezuela directamente, doctora, me preocupa. Hemos visto que solamente en algunos pocos países se puede determinar realmente que se puede diagnosticar este virus, como es el caso de Colombia, donde ya se puede determinar si se trata de coronavirus o no una persona que llegue de cualquier parte del mundo. En Venezuela, me, me preocupa el hecho de imaginarme nada más de que se detecte algún caso de esto. Primero, ¿cree usted que habría la voluntad de decirlo públicamente? Es difícil decirlo también. Es No, decir, nosotros sabemos, por ejemplo, en el hospital universitario, que es uno de los hospitales pilotos para la preparación para el coronavirus, nosotros sabemos cuáles son las medidas que nosotros deberíamos tomar. Deberíamos, te lo digo porque hay muchas cosas que no se pueden hacer. Por claro. ejemplo, la dotación de insumos, la dotación de equipos de protección personal. No hay ni Tenemos tapabocas, pues. exactamente, por decirte algo, lo más sencillo. Pero, por ejemplo, sabemos que en el Instituto Nacional de Higiene sí están en capacidad para diagnosticar al menos los primeros casos. Después no sabemos cuántos más pudieran ellos diagnosticar, pero sabemos que los primeros sí se van a poder diagnosticar. Y sí hay una comunicación del ministerio que salió ayer justamente de la ruta del paciente y de la ruta de las muestras que se deben tomar para estar preparados, digamos, para el coronavirus. Y nosotros tenemos la experiencia con epidemias anteriores y lo único entonces que sería adicionalmente que deberíamos hacer es la preparación de todos los médicos que potencialmente pudieran recibir los casos para que estén pendientes, por ejemplo, en las emergencias de los hospitales, en las terapias intensivas de los hospitales, en los ambulatorios, en los sitios donde potencialmente esos casos van a consultar, sospechen rápidamente la enfermedad y consulten rápidamente al epidemiólogo regional o al epidemiólogo del distrito sanitario que le corresponda para la oportuna toma de las muestras, aislamiento de los pacientes y el manejo correcto del paciente y de los contactos. Entonces, yo creo que la labor más importante que tenemos que hacer hoy en día es la educación para todo el personal de salud y la educación para la comunidad, para que las personas sepan en el momento en que pudieran ser un caso sospechoso o tener un contacto con un caso sospechoso, a dónde deben acudir y cómo sería el proceso para el manejo y el diagnóstico de ese paciente. ¿Y esa información la tienen ustedes, doctora? ¿Tienen? La tenemos, bueno, sí, porque nosotros siempre tenemos manera de conseguir la información. Claro, claro, Una claro. cosa que si nos ha enseñado la revolución es a buscar la información en los sitios no oficiales, sino oficiosos, exactamente. Entonces, sí la tenemos. Tenemos la información y la información fue emitida por el Ministerio de Salud, a pesar de que las comunicaciones que han salido, digamos, a la luz pública son muy escuetas y son un poco específicas, pero sí nosotros los médicos del servicio que estamos digamos, en espera de la epidemia, sí tenemos la información en el Instituto Nacional de Higiene, sí tienen los kits de diagnóstico, nosotros sí tenemos algunos, poquitos, hisopos de cultivo para tomar las muestras para el diagnóstico del coronavirus. Lo que sí nos haría mucha falta son los equipos de protección personal, de manera de que en el momento que llegue el paciente, uno pueda aislar al paciente, ponerle al paciente una mascarilla y ponerle al médico y a la enfermera que estén manejando el paciente sus respectivos equipos de mascarilla, lentes, guantes, bata, de manera de no provocar una epidemia intrahospitalaria de la infección, ¿no? Que fue lo que ocurrió al principio en China. Sí, sería catastrófico definitivamente. Ojalá no llegue, ojalá no ocurra, pero puede ser, es vulnerable. Bueno, dentro de las posibilidades está que llegue, pero Claro, por números, o sea, los números dicen, y en ProDaVinci hay eh, un estudio. un análisis muy importante sobre cuál es la probabilidad de que verdaderamente a nosotros nos llegue la epidemia y verdaderamente somos un país de bajo riesgo, de bajo riesgo. Somos como de los últimos países que tenemos riesgo para el ingreso del coronavirus. Sin embargo, no se puede descartar 100%. Nosotros, y además la Organización Mundial de la Salud nos ordena estar preparados. Así que tenemos que hacerlo, nos tenemos que preparar y tenemos que estar pendientes porque si acaso nos llega el caso índice, digamos, tenemos que poder detectarlo y tenemos que poder manejarlo como lo han hecho los otros países donde han llegado los casos. Sí, casos como por ejemplo Colombia, Ecuador, Perú, Panamá,
Brasil, Panamá, en México. Entonces, esos países han podido detectar los casos, aislarlos y descartarlos. O sea, en este momento todavía no hay una confirmación de ninguno de estos países de tener el coronavirus. Sin embargo, los casos sospechosos han sido manejados adecuadamente. Es muy importante nosotros hacer lo mismo. Bueno, qué bueno, doctora. Esperamos que no llegue, insisto. Pero igualito seguiremos en contacto por cualquier cosa. Pero yo quiero aprovechar, por supuesto, que está aquí con nosotros y usted pues trabaja en el Hospital Universitario de Caracas. Wow, qué difícil, ¿no? A ver, es como, como el trabajo de nosotros, los periodistas, sobre todo los reporteros de calle hoy día en Venezuela, es un trabajo son unos luchadores incansables, porque a pesar de todo en contra, pues siguen adelante. Igual ustedes son, digo, los médicos venezolanos, a pesar de como ustedes decían, si no entramos por aquí, nos metemos por acá, y efectivamente porque tienen algo que los caracteriza, que es ese talento, ese trabajo con mística. Qué difícil, ¿no? Hoy día ser médico en Venezuela, doctor. Sí, es bastante difícil y sobre todo porque no tienes ningún apoyo de la autoridad sanitaria. Es una labor casi de empeño y terquedad que nosotros hemos tenido que obligatoriamente mantenernos a toda costa en los hospitales, tratando de ayudar en la medida de lo posible a los pacientes. Por supuesto, nos gustaría tener mucho más recursos para poderlos ayudar. El conocimiento lo tenemos y tenemos la manera de adquirir el conocimiento. Sin embargo, no tenemos la posibilidad de los insumos, no tenemos los medicamentos, no tenemos las pruebas diagnósticas, no tenemos muchos recursos que nos harían mucho más fácil la vida y que nos harían mucho más eficiente nuestra labor. Y muchos de los médicos que también han emigrado a los otros países nos han dejado unos vacíos que ha sido muy difícil de llenar. Sin embargo, todavía hay médicos que apuestan por el país y se quedan y hacen los posgrados clínicos en el hospital y en la universidad y de verdad son los que están sacando adelante los hospitales y realmente merecen también un gran reconocimiento. Claro, y a pesar de incluso de las deficiencias que hay en los hospitales, es decir, porque a veces ni agua hay en el hospital. Es correcto. En el hospital universitario tenemos más de un año sin agua. Más de un año sin agua. ¿Cómo hacen, doctora? Bueno, hay algunas cosas que se han hecho, por ejemplo, hay algunas bombas porque se logró cambiar el agua del Hidrocapital a un pozo, digamos, que está en la Universidad Central. Sin embargo, las bombas no se han conseguido las bombas adecuadas y hasta ahora lo más que se ha logrado es que el agua llegue hasta el piso 6, pero recuerda que el hospital universitario tiene 11 pisos. Entonces, ha sido muy difícil el manejo de los pacientes sin agua y sin luz, porque además al robarse todos los bombillos y al dañarse los que ya están bastante viejos y no hay forma de reponerlos, tenemos los pasillos oscuros y los cuartos de los pacientes muy oscuros y ha sido mucha la inseguridad que hay dentro de los hospitales. Entonces es difícil realmente manejar los pacientes así. Ha habido una disminución muy importante del ingreso de los pacientes al hospital. Tenemos muchas salas de hospitalización cerradas realmente por estas cosas tan importantes, porque por ejemplo si un baño de una sala donde tú tienes 15 pacientes no funciona, no tiene agua, no tiene fluxómetros, no tiene luz, ¿cómo tú hospitalizas pacientes ahí? ¿Dónde van al baño? ¿Dónde se bañan? ¿Cómo hacemos para la higiene de la habitación? O sea, es muy difícil realmente trabajar en esas condiciones. Sin embargo, bueno, tenemos algunas áreas del hospital que todavía funcionan y tenemos la mejor disposición para el manejo de esos pacientes en la medida de nuestras posibilidades. Los pacientes también tienen que colaborar mucho buscando por todas partes, e inclusive en el exterior, medicamentos y otros insumos que se necesitan para su manejo, y algunas donaciones de personas que de verdad han colaborado impresionantemente para que las cosas sigan funcionando en la medida de lo posible en el hospital, y eso nos ha ayudado a mantenernos vivos porque realmente estábamos condenados a morir y hasta ahora no lo han logrado, todavía seguimos pataleando. Amén, así es, luchando y siguiendo adelante. Doctora, gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, por su sabiduría al respecto y sigan adelante en este bonito trabajo que realizan a pesar de todo, a pesar de todos los inconvenientes y de todos los obstáculos que presentan. La doctora María Eugenia Landaeta, infectóloga del Hospital Universitario de Caracas. Un fuerte abrazo y felicidades de parte de
Amigas, amigos, una pausa y en breve seguimos con más de nuestro programa.